Hola, buenos días a todos, a los que estáis aquí presentes y a los que nos están viendo conectados por streaming. Mi nombre es Mireia Riera, soy la directora de la oficina WOC de soporte a la investigación y la transferencia. Bienvenidos a estos talleres de emprendimiento. Como sabéis, estos talleres arrancan de la colaboración que tenemos la WOC con la Ramon Molines Foundation, que tenemos también aquí un representante, a alguien más también que nos está viendo por streaming. Aprovecho para darles las gracias a la Ramon Molines Foundation por este acuerdo de colaboración que tenemos, que hace posible que estudiantes como todos vosotros podáis participar en los premios la Ramon Molines Foundation, ¿no? Que lo dieron, creo que fue el 1 de diciembre, y que se dieron 3 premios, el mejor proyecto empresarial, el mejor proyecto de impacto social y el mejor proyecto de investigación y a la excelencia académica. Hablando con la Ramon Molines Foundation, este año nos planteamos, porque la colaboración ya viene de largo, ¿vale? Nos planteamos que estaba muy bien dar los premios, que está muy bien, ¿no? Y los que habéis ganado seguro que estáis muy contentos, pero que también era importante que ya que hacíais el esfuerzo de hacer unos trabajos, ¿no?, de final de grado y de final de máster, lo que también estaría muy bien que luego pudiéramos realmente poner en marcha estos proyectos, ¿no?, a los que de vosotros os interesara. Esto estaba muy alineado no solamente con todo el trabajo que estamos haciendo para apoyo a los emprendedores desde la UOC, sino también con el plan estratégico, nuevo plan estratégico que tienen desde la Ramon Molines Foundation. Y en este sentido creímos que estaría muy bien, aparte de dar los premios, que a todos los finalistas os diéramos también la oportunidad de participar en los talleres de emprendimiento y así pues daros la oportunidad de que realmente al final podáis llegar a emprender vuestro propio proyecto, ¿no? Como os comentaba, nosotros desde la UOC tenemos una vocación muy clara. Sabéis que todas las universidades tienen como 3 grandes misiones. Uno es evidentemente la formación, ¿no? La otra es la investigación, pero hay una tercera pata que es todo el tema del impacto social y la transferencia. Aquí en la UOC esto nos lo tomamos muy en serio y creemos que es una de nuestras razones de ser. Es por ello que hacemos diferentes iniciativas. Todas ellas están bajo el paraguas de Javic, para realmente que todo el conocimiento que generamos en la universidad, y me refiero no solo al conocimiento que podamos generar los profesores o el personal que trabajamos en la UOC, sino también vosotros como estudiantes, al final este conocimiento realmente tenga un impacto directo en la sociedad. Y este impacto, una de las formas, por ejemplo, es pues eso, que el conocimiento que habéis generado, que habéis adquirido en la UOC y que luego habéis plasmado en vuestros proyectos, que luego realmente estos proyectos se puedan hacer realidad, ¿no? Entonces, nosotros con la Ramon Molines Foundation hemos diseñado, que luego ahora Jordi os lo explicará, unos talleres de emprendimiento con diferentes fases, que al final de todo esperemos, ¿no?, estaríamos muy contentos si algunos de estos proyectos se hacen realidad y acabáis pues constituyendo la empresa y bueno, pues al final teniendo lo que decíamos, ¿no?, impacto social, porque no solamente vosotros tendréis vuestra propia empresa, sino que quizás luego pues acabáis también creando puestos de trabajo, generando volumen de negocio, etcétera, ¿vale? Entonces nuestra misión es esta, de que realmente vuestros trabajos, que hay algunos, nosotros hemos estado en el jurado, pues muy buenos, no se queden solamente en un cajón, sino que se puedan implementar, ¿no? Y os queremos ayudar en todo este proceso, ¿de acuerdo? Aprovecho para comentaros, y luego ya paso la palabra a mi compañero Jordi, para deciros que no sé si estáis todos al corriente del tema, que tenemos dentro del programa, nuestros programas de apoyo al emprendimiento, la UOC tiene una jornada que la llamamos Spin Walk, que es un concurso que está abierto a toda la comunidad WOC, solamente es comunidad WOC, ¿vale? Este año ya será el 5º año, en el que se presentan 8 proyectos transferibles a la sociedad, ¿no?, que están realizados tanto por personal propio de la UOC como por estudiantes, alumni, personal docente colaborador, etcétera. ¿Qué hacemos? En esta jornada les damos la oportunidad de estos 8 proyectos que primero les asesoramos en cómo presentar su proyecto, ¿vale? Hay todo un tema de formación en comunicación tipo Pitch Elevator, ¿vale?, para que seáis capaces de presentar vuestro proyecto ante inversores. Y lo que hacemos en el Spin Walk es que estos 8 proyectos se presentan a una audiencia. Pensad que normalmente tenemos más de 200 personas, ¿vale?, en el auditorio. Lo hacemos en la antigua fábrica DAM aquí en Barcelona, en junio, cuando hace buen tiempo, a las 7 de la tarde, con una cerveza, ¿vale?, con música. O sea, hacemos
un evento así innovador y diferente, pero invitamos a agentes de los sectores de los proyectos que se presentan y también a inversores, porque nuestra idea es precisamente poder hacer o sea, ligar, ¿no?, las necesidades que puedan tener los proyectos pues con posibles colaboradores, inversores, etcétera. Entonces, esto os lo comento porque ahora tenemos abierta la convocatoria, es muy fácil presentarse, ¿vale? Luego ya Jordi, si acaso, os mandará toda la información, ¿vale? Es muy fácil presentarse, solo tenéis que hacer un vídeo de un minuto y medio, creo que es, y tenéis de tiempo hasta, creo que es el 12 o el 13 de febrero, que está abierta la convocatoria, ¿vale? Además, los participantes, los 8 seleccionados que van a la Spin Walk, también damos allí un premio del público y un premio del jurado, está valorado en 1.500 euros, y todos los participantes, los 8 proyectos participantes, tienen también una entrada, bueno, una o dos, dependiendo del número de personas que presenten el proyecto, para atender el 4 Years From Now, del año siguiente, ¿vale? Como es en junio, pues para el del 2018, ¿vale? Luego ya Jordi también nos explica cómo en el acuerdo que tenemos con la Ramón Molinas Foundation también entra el hecho de que uno de los proyectos puede acabar participando también en nuestro stand del 4 Years From Now del año 2018. Bueno, y con esto ya paso la palabra a Jordi, que ya os explica un poco cómo irá la sesión de hoy y las otras 2 que vais a realizar los siguientes viernes, creo que es. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos también por estar aquí, los que estáis aquí y los que estáis aquí virtualmente también. Solo comentaros brevemente cómo funcionará este programa de soporte Javic de ayuda al emprendimiento que os ha situado ya Mireia y deciros pues que está formado por 3 fases. Hoy empezamos la primera de las fases, la primera de las fases son esta información que os hemos pasado sobre los 3 talleres de emprendimiento, del cual hoy hacemos el primero, donde vamos a tratar, hoy va a ser el primero y los próximos viernes van a ser el próximo el segundo y el siguiente el tercero, ¿no? Donde vamos a tratar pues diferentes aspectos generales, ¿no?, sobre emprendimiento, ¿no?, desde definición de modelo de negocio, estrategia de comercialización, financiación, etcétera, ¿no? Pero deciros que una vez acabe esta primera fase, vamos a hacer un proceso de selección que os vamos a explicar exactamente, luego Eloy nos lo va a explicar pues cómo va a funcionar, pero donde vamos a seleccionar 6 proyectos para que pasen a la siguiente fase. Que la siguiente fase es un programa de acompañamiento y de soporte individual, donde un mentor os va a explicar y va a trabajar con vosotros aspectos concretos pues, de vuestro proyecto. Luego la segunda fase van a participar 6 y la tercera fase va a haber otro proceso de selección donde van a participar solo 3 proyectos. Digamos, en función también que va a seguir el mismo formato, también un acompañamiento emprendedor pues, individual y hecho a medida para vuestro proyecto y va a ser un poco más largo pues, que el anterior. Comentaros más cosas. Antes Mireia ya nos hacía pues, un breve avance, ¿no?, de los proyectos pues, que paséis esta segunda y tercera fase, la fase 2 y fase 3. Vamos a seleccionar 2, uno para que pase directamente al Spin Walk, ya sea de este año 2017 o del siguiente 2018, en función también del estado de maduración en el que se encuentre el proyecto, y otro va a tener también un espacio en el stand de la WOC del 4 Years From Now, que se realiza en el ámbito del Mobile World Capital, que se realiza pues, en el febrero. Ahora la próxima edición es en febrero pues, de este año, finales de febrero de 2017, que por cuestiones obvias de tiempo pues no vais a poder optar, pero sí para el año que viene, 2018. Yo creo que no me estoy olvidando ningún aspecto más, solo confirmaros pues, que para la fase de los talleres de emprendimiento nos va a echar una mano, pues, en el caso de hoy, Eloy López, que es de la empresa UNEM, que luego él ya se va a presentar y os va a explicar exactamente cómo va a ser la dinámica de este taller, cómo van a funcionar las preguntas, cuál van a ser un poco pues, los timings de hoy y de los próximos días. Y para cuestiones generales pues de preguntas sobre el proceso de soporte Javic pues en el que entráis hoy, pues tanto Alberto Sánchez, que ya os ha contactado por correo electrónico durante estos días, como yo, que soy Jordi Castells, por cierto, que no sé si me he presentado antes, pero que estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Y nada, sin más, doy paso a Eloy para que empecemos el taller.
Pues venga, muchas gracias. Bueno, buen día, buenos días y muchas gracias por estar aquí. A los que están en streaming y a los que estáis presenciales, porque es bueno tener ojos a los que mirar y no hablar simplemente para una luz azul o para una cámara, ¿no? Antes de nada, quiero agradecer a la UOC y a la Ramón Molinas Foundation que nos hayan invitado a impartir estos talleres, porque nos complace mucho, nos gusta mucho este tipo de actividades, nos permite compartir experiencias y experiencias de trabajo y cierto conocimiento que hemos ido desarrollando en este tiempo, pero también nos permite aprender, y eso también es muy importante para nosotros. Así que estamos muy agradecidos y muy satisfechos de poder compartir esto. Bueno, esta documentación va a estar disponible, no sé en qué formato, ellos os lo comentarán, pero va a estar disponible para vosotros. Entonces he introducido un pequeño índice. He realizado una presentación que sirva para que lo que hagamos hoy aquí sea más o menos dinámico y no sea una cantidad de conocimiento teórico o de un compendio teórico, sino que sea algo más dinámico y más fácil de que interactuemos, pero también que para cuando lo tengáis después resulte un poco interactivo, o sea, autoexplicativo, y podáis seguirlo de una manera sencilla y fácil, ¿vale? Entonces, hoy de alguna manera, vamos a hablar sobre cómo podemos hacer para transformar una idea o un boceto inicial de idea en un proyecto o en la estructura de un proyecto empresarial que sea más o menos sólido y sostenible en el tiempo. Y para ello, bueno, pues vamos a empezar presentándonos, vamos a ver algunas cuestiones iniciales que tienen realmente interés cuando estamos haciendo este proceso de pasar de una idea a un proyecto empresarial, a una estructura empresarial. Vamos a ver algunas cuestiones relativas a las ideas, a cómo trabajamos con ellas, y luego vamos a ver algunas herramientas. Pues en concreto vamos a hablar del Lean Startup, está mal escrito, lo acabo de ver ahora, y vamos a hablar del diseño de modelo de negocios a través de Canvas, y lo veremos también a través de algunos casos prácticos. Bueno, nosotros nos llamamos UNEM, que es Universidad de Empresa. Estamos en Santiago de Compostela, somos 4 personas, aunque aquí solo tengo la foto de 2 de mis compañeros, tanto de Marcos como de Nuria, y llevamos como 5 años trabajando como UNEM, pero anteriormente trabajábamos en la oficina de transferencia, lo mismo que sería la OSRT, de la Universidad de Santiago de Compostela, y trabajábamos en el programa Uniemprende, que también es un programa para dinamizar emprendimiento dentro del entorno de la Universidad de Santiago de Compostela. El programa Uniemprende, de alguna manera, fue un programa muy destacado porque la Universidad de Santiago tenía la particularidad de que era una universidad muy generalista, no tenía solo un peso muy específico en las técnicas, que es donde se supone que va a surgir más actividad emprendedora, sino que tenía también mucha carga en historia o en derecho o en carreras vinculadas, o grados ahora, vinculadas con las humanidades. Entonces fue un programa muy destacado por la dinamización, bueno, pues, del emprendimiento. Pues nosotros decidimos crear empresa básicamente porque nos sentíamos muy cómodos dentro de la universidad, pero queríamos hacer algo más y queríamos crecer un poco. Entonces hicimos esta empresa para trabajar con universidades, básicamente, con centros tecnológicos, con áreas o ámbitos donde se genera conocimiento y tecnología. Y trabajamos con universidades a nivel básicamente de España, en Colombia también, y en Chile hemos hecho cosas. A lo largo de estos años hemos participado muy activamente en la creación de 8 spin-off, empresas que surgen de resultados de investigación alcanzados por grupos de investigación que hoy día están en el mercado, y parte de lo que os voy a contar hoy viene de esa experiencia de trabajo y de las actividades que hemos desarrollado con ellos. Hemos hecho también formaciones en muy distintos programas, por ejemplo en el programa Youth o en distintas instituciones, también en la Universidad de Sevilla, aquí en la UOC hemos hecho alguna también. Creo que son más de 500 horas formativas que hemos impartido ya. Entonces, lo que vamos a contar hoy es una parte teórica, un compendio teórico, pero es también una parte práctica de proyectos en los que hemos trabajado, de experiencias que hemos tenido, ¿no? Bueno, esto es más o menos a lo que nos dedicamos. Lo que hacemos es todo lo que tenga que ver con trasladar conocimiento o tecnología al mercado, con
transformar ese conocimiento en algo que pueda ser una actividad económica. Muchas veces el conocimiento que se genera en una universidad no está disponible tal cual para el mercado. Es necesario hacer un moldeo previo, un trabajo previo para adaptarlo. Ni siquiera cuando es una patente. La patente normalmente está lejos de lo que el mercado necesita. Entonces es necesario transformarla, adaptarla para que coja esa forma y esa estructura. Bueno, pues trabajamos como os decía antes, en la creación de spin-off o startups, en la valorización de resultados de investigación, en formación, en emprendimiento, en todos estos campos que podéis ver aquí. Bueno, cuando pensábamos en los objetivos que queríamos comentaros hoy o que queríamos alcanzar hoy, la idea que teníamos era, como os estaba comentando ahora, facilitaros una experiencia de trabajo, facilitaros un marco teórico para trabajar, herramientas para que podáis trabajar, pero sobre todo queríamos aportaros información que sea práctica, útil y aplicable, que no requiera, por así decirlo, un conocimiento muy específico sobre una materia, sino que sea algo con lo que cada uno de vosotros y de vosotras podáis trabajar y podáis desarrollar actividad. Sustentada sobre una experiencia de trabajo y sobre el conocimiento que se ha ido desarrollando a lo largo de estos años. En ese sentido, y como primera idea, como primer mensaje, os pediría, será mucho más cómodo para todos y será mucho más dinámico, que me interrumpáis cuando queráis y que podemos comentar lo que os parezca oportuno. Incluso creo que a través del streaming, si en algún momento queréis hacer alguna valoración, dar alguna opinión, comentar o decir que no estáis de acuerdo con algo, que también creo que sería muy de agradecer que no estuvieseis de acuerdo con todo lo que aquí se diga, pues podéis hacerlo, y creo que a través de las personas de la UOC, de Alberte o de Jordi, pues trasladarán el comentario y lo veremos. Cuando yo estudiaba, y este es un poco el primer mensaje, más que denso contenido teórico, me gustaría que quedasen algunas cuestiones básicas o algunos mensajes básicos, ¿no? Cuando yo estudié biología, soy licenciado en biología, pues siempre pensaba que lo que decían los profesores era algo que era incuestionable, básicamente porque ellos en mi facultad estaban aquí, subidos a un estrado, entonces el hecho de que estuviesen un par de palmos por encima hablando, pues hacía que yo no cuestionase las cosas que ellos comentaban, ¿no? Pero la realidad dice que cuando yo estudié biología hasta hoy, muchos de los paradigmas que yo estudiaba se cayeron y ahora son de una manera diferente, ¿no? Entonces, el primer mensaje que querría dar es que cuestionéis las cosas que se dicen hoy o lo que hoy aquí se comenta, porque está abierto a comentario y sobre todo evolucionará y será diferente dentro de algún tiempo. Precisamente porque nosotros tampoco trabajamos ahora como trabajábamos hace 4 o 5 años. Vamos modificando y vamos trabajando sobre la marcha. Y porque creo que no todo, creo que no siempre los contenidos teóricos o las experiencias son extrapolables y aplicables, y luego veremos algunos ejemplos al respecto, ¿no? Y hay casos particulares en los que hay que adaptarlo. Así que, como primer mensaje, el hecho de que estemos cuestionando y de que, de alguna manera, veamos cuestiones distintas. Y luego os explicaré también cuán enriquecedor puede ser el hecho de que contrastéis opiniones, de que veáis las cosas de una manera diferente, veremos algunos ejemplos, y de que veáis las cosas desde ópticas distintas, que consigamos darle la vuelta, ¿no?, a las situaciones. Esto es importante a la hora de crear un proyecto empresarial, es muy importante porque, no quiero adelantar algunas de las cosas que vamos a ver aquí ahora, pero es importante porque de alguna manera cuando empezamos vemos las cosas de una determinada forma y tenemos una visión, una manera de ver, pero en cuanto empezamos a trabajar, en cuanto empezamos a salir al mercado o en cuanto empezamos a interactuar con los que serían nuestros interlocutores como proyecto empresarial, nos vamos a dar cuenta de que nuestras ideas iniciales seguramente tienen que modificarse, tienen que evolucionar o tienen que transformarse o ir transformándose en algo diferente. Y eso va a suceder de una manera constante y continua a lo largo del tiempo. Entonces es bueno que nosotros mismos estemos introduciendo ese cuestionamiento y estemos introduciendo vamos a ver cómo podemos hacer esto de una manera diferente, aunque funcione, aunque esté bien, aunque vaya,
y vamos a ver cómo podemos mejorarlo, cambiarlo o hacerlo distinto o que nos aporte cosas nuevas, ¿vale? Un proyecto empresarial también es una forma muy notable de aprender y de incorporar conocimiento, de incorporar conocimiento muy variado y de muy diferentes ámbitos. Yo siempre digo que no hay cierta dinamización hacia el emprendimiento y hacia crear proyectos empresariales. Vivimos en una época de crisis en la que, bueno, se prima un poco el hazlo tú mismo y búscate la salida empresarial. Yo digo que está muy bien ese mensaje, está bien, pero no creo que sea obligatorio emprender. Es obligatorio para aquel que lo quiere hacer, ¿vale? Es obligatorio para aquellos que encuentran en eso una salida. No es ni mejor ni peor alternativa. Yo creo que tiene que haber un equilibrio. Entonces, para los que quieran emprender, para los que quieran lanzarse, hay determinadas herramientas. Y creo que, en mi opinión, en mi humilde opinión, cada uno tiene que tener sus motivaciones para emprender y para lanzarse a un proyecto, pero creo que una motivación importante es el aprendizaje, hacerlo como una cuestión de aprendizaje. Y luego veremos algunas cuestiones relativas a fracasar o no fracasar o ese tipo de dinámica que a veces se da, ¿no? Yo creo que no hay fracaso cuando hay aprendizaje, no puede haber fracaso cuando hay aprendizaje. Ya veo que lo cuestionas y me parece muy bien. Porque... El tema económico. Sí. Si el aprendizaje es a costa de embargarte hasta las tetas. Es cierto, sí. Algunas de las... Te agradezco mucho que hayas roto el hielo. Es que te veía que mirabas así como diciendo, sí, pero lo veo problemático. Es una cosa que es un miedo muy habitual y es un miedo muy real, porque evidentemente tiene un coste e incurres en él, ¿no? Pero cuando estudiamos un máster también tenemos un coste, o cuando viajamos para estudiar en algún sitio también tiene un coste. Lo que vamos a ver es cómo podemos aminorar con estas herramientas, cómo podemos aminorar ese riesgo, cómo podemos reducirlo, porque una cosa sería la incertidumbre, es el qué va a pasar, qué va a suceder, voy a ser capaz de desarrollar esto, voy a tener clientes o no, y otra cosa sería el riesgo ya supone, por así decirlo, pérdida económica o de oportunidad o de tiempo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo podemos de alguna manera limitar nuestra incertidumbre y aminorar los riesgos que cometemos. Luego vamos a ir viendo constantemente ejemplos de cómo podemos aminorar ese riesgo o qué ideas podemos tener muy presentes a la hora de reducir ese riesgo en el que podemos incurrir. Y el primer mensaje también sería eso, el cuestionamiento, para reducir riesgos, el cuestionamiento de cómo van a ser las cosas, hasta cierto punto. Lo vamos a ir viendo. Bueno, entonces, ¿por dónde empezamos, no? ¿Por dónde empezamos a trabajar? Porque muchas veces, cuando somos ajenos al emprendimiento o al desarrollo de proyectos empresariales y venimos de un campo totalmente distinto, el de la biología, por ejemplo, en mi caso, podemos pensar, bueno, ¿y por dónde empiezo con todo esto? ¿Por dónde trabajamos? En muchas sesiones de este estilo, en muchos talleres realizados, cuando le pregunto a los alumnos y a las alumnas o a las personas que están presentes cuáles son sus mayores temores, se repiten dos. La pérdida económica, el riesgo que comentábamos antes, y por otro lado los procesos administrativos, todo lo que supone la gestión de una empresa que parece farragoso, tedioso y muy complejo. Bueno, para el primero vamos a ver hoy cómo lo podemos hacer, vamos a ir paso a paso, porque cuando tenemos un contexto global de cómo son las cosas, podemos aminorar las incertidumbres que tenemos, ¿no? Cuando somos capaces de ver los pasos que vamos a ir dando en un viaje, tenemos muchas menos incertidumbres que si salimos y vamos un poco a la aventura de a dónde dormiremos, cómo nos trasladaremos a determinados sitios o qué vamos a ver, ¿no? Y en cuanto al segundo, es cierto que el proceso es farragoso y debería de ser mucho más sencillo y mucho más fácil y no, la verdad es que no entiendo muy bien por qué no es más sencillo y por qué no es más fácil, porque sería muchísimo mejor y muchísimo más dinamizador, pero se supera y son fases que se pueden subcontratar y siempre hay muchas entidades, muchas ventanillas a las que acudir para que nos ayuden a superar todas esas fases. Nosotros cuando empezábamos
tampoco es que fuésemos excesivamente, podíamos conocer cuál era el proceso, pero también pecamos de errores de principiante, y se suponía que nosotros asesorábamos a emprendedores dentro de la universidad, y pecamos de errores de principiantes en los que después nos mirábamos y decíamos, pero ¿cómo pudimos caer en esto? Pues caemos en esto, y la verdad es que hay que ir con una mentalidad abierta, y cuando uno va a tener su interlocución con la administración, confiar en que ese proceso va a ir bien. Y la verdad es que en general funciona bien y va bien. No hay, más allá de las distintas ventanillas a las que tengamos que ir, como en procesión, más allá de eso, va bien. No puedo expresar quejas a ese respecto. Bueno, pues cuando pensamos en trasladar una idea, en convertirla en un proyecto final, en una empresa en este caso concreto he puesto la metáfora de transformar una idea en una casa final, lo que vamos a ver hoy son cómo hacemos el esqueleto o lo básico, porque si empezásemos por esto, si llegásemos a un sitio abierto y espacioso en el que empezásemos a construir una casa, probablemente no nos saldría bien, sería casi imposible. Necesitamos hacer una parte previa de acomodar nuestra idea, de estructurarla, de darle forma, y a partir de esos planos, pues sí, después darle todo lujo de detalles, ¿no? Poner los suelos de una determinada manera, el techo, pintar las paredes, todo ese tipo de cosas. Así que lo que vamos a ver hoy, básicamente, en estructura, es cómo construimos esto. Todo lo que vamos a ver hoy va relativo a esto, a cómo construimos una estructura más o menos sólida, estable, que pueda soportar que luego levantemos esto otro, o que podamos ir construyendo esto otro. Aparte de eso, esta casa y este plano también son de un arquitecto que se llamaba Le Corbusier, y Le Corbusier, como otro mensaje para hoy, decía que por cada 100 bocetos que hacía, por cada 100 proyectos que hacía, solo acababa levantando una casa, pero entendía que los 100 habían sido necesarios para llegar a esa casa, ¿no? Para llegar a ese resultado final. Y una vez más, el proceso de aprendizaje, no consideraba lo anterior tiempo perdido o un fracaso, sino que había sido parte imprescindible y necesaria para llegar a desarrollar esto. Bueno, entonces, cuando hablamos de por dónde empezamos, cómo vamos a desarrollar esto, qué cuestiones o qué ingredientes son básicos e importantes para desarrollar nuestra idea. Bueno, pues un ingrediente es tener algo que sea novedoso, que sea nuevo, que sea diferente o que sea distinto. Y la novedad tiene muchos grados, como los grises entre el blanco y el negro. Hay muchos grados de novedad, y en cuestiones que podemos pensar no puedo aportar ningún tipo de novedad en este sector, porque es un sector absolutamente trillado y se hacen las cosas siempre de la misma manera, no es cierto. Siempre podemos aportar novedad, y hay novedad en un ámbito determinado, en una sección determinada, hay siempre novedad y podemos aplicar esa novedad, y luego veremos algunos ejemplos particulares, o al menos os presentaré mi visión sobre el tema, y si queréis lo discutimos. Bueno, vamos a necesitar información suficiente y bien gestionada. A veces, como estamos trabajando como decíamos antes, que todo este trabajo lo hacemos para aminorar incertidumbre, podemos pensar que toda la información que captemos es necesaria, y puede que no tengamos nunca saciedad de información, que digamos, cuanta más tenga mejor. Bueno, llega un momento en que tenemos que darla por satisfecha, y como veréis hoy vamos a ir trabajando de una manera, vamos a hacer una aproximación más o menos científica, ¿no? O sea, de conocimiento validado o de experiencia validada, en el que hago experimentación, tengo unos retornos y doy por buena esa información, lo cual no quiere decir que no la cuestione y que no tenga que más adelante volver a testarla, porque el medio en el que estoy puede cambiar, o porque puedo recibir más información que me hagan cambiar eso, ¿no? Muy importante, necesitamos un equipo de trabajo, necesitamos gente con la que desarrollar nuestros proyectos. Los proyectos se pueden iniciar en solitario, pero nunca se van a consolidar en solitario. Yo creo que nunca se van a consolidar en solitario, siempre necesitamos visiones distintas, aunque sea la visión, y no es una bautad, aunque sea la visión de nuestro padre un domingo en la comida, al que le contamos algo que vamos a hacer y él nos da su visión, o la de nuestra abuela, que puede ser una visión todavía más alejada a la de nuestro padre. Y luego también veremos algún ejemplo al respecto. Necesitamos un equipo para trabajar, con distintos grados de implicación, pero un equipo para trabajar.
Y necesitamos lo que llamaríamos habilidades emprendedoras, que no tienen por qué estar dentro de nosotros, pero sí tienen que estar presentes dentro del equipo de trabajo. Nosotros nos conocimos en la universidad y trabajamos en la universidad juntos, pero antes de eso tuvimos experiencia en la vida, en la empresa privada, trabajamos en empresas privadas los 4. Entonces he trabajado para la empresa privada como un asalariado, he trabajado para el sector público en una universidad pública y he trabajado como emprendedor. Bueno, yo diría que no cumplo muchos de los requisitos de las habilidades emprendedoras, hay muchos de ellos que no los cumplo, no me consideraría un emprendedor al uso, pero sí creo que en conjunto, en equipo, sí podemos aunar diferentes habilidades, diferentes cuestiones que se englobarían dentro de las habilidades emprendedoras. Creo que hay cosas que entre todos las cumplimos. Así que es bueno que cada uno haga su misión, que cada uno cumpla con su parte. Bueno, Charles Dell, director de la Oficina de Patentes de Estados Unidos, vamos a empezar por la novedad, lo que hablábamos antes. Si hay una novedad por excelencia, podríamos entender que es la patente, porque digamos que es un conocimiento protegido, la patente no es más que un papel jurídico que nos otorga un derecho de explotación de un conocimiento. Entonces, tiene que tener novedad, tiene que tener actividad inventiva, que no sea evidente para una persona que sea experta en la materia, y tiene que tener aplicabilidad industrial. Entonces, vamos a entender la patente como algo detrás de lo cual está la novedad. Bueno, pues Charles Dell, director de la Oficina de Patentes de Estados Unidos, dijo que todo lo que se puede inventar ya ha sido inventado. ¿Vosotros qué opináis sobre esto? Porque ya llevo mucho tiempo hablando, entonces quiero introducir un poco el criterio. ¿Qué pensáis? ¿Que todo ha sido inventado ya? No puede ser porque a medida que evolucionamos las cosas, lo que habías comentado, las cosas no cambian. Aquí y con esos cambios surgen. Una idea se sustenta con una anterior y aporta ideas posteriores. Solo hacer un apunte, disculpa Eloy, para que las preguntas que hacéis en la sala también se oigan en streaming, tendremos que usar el micro. No es lo más normal aquí, una sala donde somos poquitos, pero para adaptarnos y para el buen funcionamiento os propongo que lo usemos. Que disculpa, si quieres repetirla tú. Sí, sisplau. O los dos, por favor, si no. Pues bueno, era lo que comentaba, que a medida que vamos evolucionando, quieras o no, surgen nuevas cosas que quieras o no, se han de inventar. No es que esté todo inventado, es que queramos o no, siempre existirá algo por inventar. De acuerdo. Bueno, no, en la misma línea, yo creo que no es algo que se inventa, sino algo que se sustenta en una idea anterior. Sí. Y esta misma idea o este mismo invento sirve como idea para posteriores investigaciones o inventos. Vale. ¿Alguna idea distinta? ¿Otra opinión diferente? ¿Alguien piensa que está todo inventado ya? ¿Alguien en su casa viendo esto por streaming piensa que está inventado todo ya? ¿Que lo diga ahora o calle para siempre? Bueno, Charles Dell dijo esto en 1899. Efectivamente, desde entonces hasta hoy, muchas invenciones nuevas se han generado y muchas cosas distintas se han generado. Es particularmente importante que lo haya dicho un director de una oficina de patentes, porque podemos ser responsables de un campo determinado, podemos tener, en teoría, supongo que en 1899 sería una persona que tenía un conocimiento específico de lo que es novedad y de cómo se protege la novedad, pero ese conocimiento puede ser cuestionado, puede evolucionar y podemos estar absolutamente equivocados. Nosotros tenemos una frase en nuestra página web del científico Bohr que dice que un experto es aquella persona que ha cometido todos los errores posibles en una materia dada. Y nos gusta especialmente esa frase porque hace que no seamos infalibles, sino que podemos equivocarnos, podemos hacer las cosas de la peor manera posible cuando se supone que no debemos de hacerlo así, ¿no? Pero hay que aminorar un poco el potencial desastre. Bueno, una muestra, un ejemplo, esto está sacado de una base de datos de patentes, no quiero enfangarme con el tema de las patentes, pero por ejemplo, buscando palabras claves como learning y online en el título, en el abstract de la patente, esta ha sido la evolución.
En cualquier campo en el que lo hagamos, 1801 patentes desde más o menos 1997, donde empiezan a aparecer las primeras, con el agravante de que learning y online seguramente tendrá un componente software muy importante y el software no es patentable a excepción de en Estados Unidos y en Europa con una serie de requisitos, ¿no? Por ejemplo, los algoritmos que dan soporte a ese software. Siempre, constantemente se está adquiriendo nuevo conocimiento, o se está generando nuevo conocimiento. Hace poco estaba con un cardiólogo con el que estamos trabajando en un proyecto, porque ellos han desarrollado una herramienta software, y él me decía, estábamos mirando cuántos investigadores puede haber en su campo de trabajo, porque esa herramienta software aplica a profesionales médicos como él, pero también a investigadores que trabajen en un campo de la cardiología. Y él me decía, ¿sabes cuántos artículos se publican al mes en mi campo de trabajo? Y me daba una cifra que no recuerdo ahora, pero eran unos cuantos cientos. Me decía, yo no me lo puedo leer todo, es imposible, es decir, solo soy capaz de llegar a un 1%, porque si a mi actividad habitual le agrego la lectura de artículos, que es una parte importante, pero si a la gestión, a la coordinación de mi equipo, a la atención a pacientes, porque también hace atención a pacientes, tengo que agregarle esto, y que además es una parte muy, muy importante cuando trabajas con conocimiento, el estar al día del estado del arte y lo que se ve, soy incapaz de hacerlo. Cada vez hay más conocimiento generado y cada vez hay más conocimiento al que no tenemos de alguna manera acceso, ¿no? De hecho, hay una expresión que se ha puesto un poco en boga o que se utiliza mucho, que es la infoxicación, es la intoxicación por información, cuando estás absolutamente desbordado en una materia de información. Bueno, ¿qué pensáis que es la innovación? ¿Qué os sugiere? ¿Qué es lo que creéis que sería la innovación? ¿Vale? Una visión. ¿Alguna otra por ahí? ¿Qué sería para vosotros la innovación? ¿Qué es algo innovador? Aportar una solución en algún campo. Bueno, hay muchos... Podemos leer mucho sobre qué es innovación, muchas valoraciones y muchas opiniones. Si lo queremos resumir, si lo queremos acortar en una ecuación, viene a ser novedad más mercado. Novedad, algo nuevo, distinto y diferente que es aceptado por el mercado. Si lo que se genera en un grupo de investigación, por ejemplo, si lo que se está generando por alguien que trabaja en el campo de la cardiología no llega al mercado, es nuevo, pero no es innovación, no estaría haciendo una innovación. Ni siquiera si lo protege a través de una patente, porque eso le da un derecho de explotación, pero tendrá que ejercer ese derecho de explotación para que sea algo innovador, para que sea algo nuevo y distinto. Así que mi innovación, de una manera muy sencilla y muy directa, es novedad más aceptación por el mercado, más mercado. Bueno, como veníamos comentando, si pasamos de la novedad o de tener algo nuevo y distinto a la parte de información, vivimos en un medio ambiente de elevada incertidumbre, sobre todo cuando estamos hablando de un contexto en el que queremos transformar una idea en un proyecto empresarial. Hay incertidumbre en muchos sentidos y todo va muy rápido, sobre todo en determinados ámbitos, no tanto en otros, y lo que hoy es nuevo, mañana puede no serlo, o lo que hoy se acepta, mañana puede no ser aceptado. Y hay algunos ejemplos muy claros, por ejemplo, el SMS. Yo me pude haber crecido y educado con el SMS, no existe. ¿Alguien manda SMS? No, creo que muy pocos ya. O, por ejemplo, aquellos cibers que había en algunos lugares, o que se extendió en muchos lugares, cibers, cafeterías, donde uno podía ir a conectarse a Internet y tomarse un café y utilizar... A que parece lejano, así como de otra época, pues es casi del antes de ayer, ¿eh? O sea, si damos una vuelta por la ciudad, seguro que vemos algún local cerrado con un se alquila que en algún momento fue un cibercafé en el que se hacían esas cosas. O si pensamos en un teléfono móvil, yo puedo pensar en el mío cuando tenía 20 o 22 años y el cómo es ahora, ¿no? Un teléfono móvil, cómo ha evolucionado o cómo se ha desarrollado. Es totalmente distinto, todo va rápido y hay elevada incertidumbre. Lo que quizás tenemos hoy no va a ser exactamente lo mismo que utilicemos mañana o pasado mañana, por eso
la parte de cuestionamiento y por eso la necesidad de tener visiones distintas y de construir cosas que sean sólidas y que sean sostenibles en el tiempo, porque una empresa se debe de suponer que tiene un largo recorrido, y si no lo tiene, si creemos que la empresa no va a tener un largo recorrido, es bueno que lo tengamos presente, porque podemos crear una empresa para 3 o 4 años con unos objetivos determinados. Podemos pensar en, bueno, vamos a desarrollar esto y vamos a ver cómo funciona. Cuando hablamos de patentes y de la universidad y de grupos de investigación, siempre decimos que es mucho más fácil que una patente llegue al mercado porque a partir de ella creamos una empresa, que enseñársela a empresas y que una empresa nos diga, te la compro, me la quedo. Primero tenemos que demostrar que eso tiene un valor determinado y que eso puede funcionar para que alguien llegue y nos diga, perfecto, ahora sí que me interesa, ahora sí que la voy a comprar. Y luego veremos alguna cuestión relativa a eso. Necesitamos visiones diversas, necesitamos ver las cosas de una manera distinta, no hacer planteamientos similares y homogéneos. Necesitamos traducir ese conocimiento específico que podemos tener en un conocimiento que sea comprensible para todo el mundo, en un conocimiento que sea asequible para personas no expertas, porque básicamente el esfuerzo que hacemos para traducir el conocimiento específico a algo que sea un lenguaje común para todo el mundo y que todo el mundo pueda entender, es algo que nos ayuda a bajar la idea desde la cabeza y a sentarla en algo real, a plasmarlo en un papel. Una vez dando una formación en una universidad, un taller parecido a este, invité a las personas que estaban presentes, a los chicos y a las chicas, a que me contasen alguna de sus ideas. Por cierto, si en algún momento queréis que hablemos de vuestros casos particulares, estamos aquí, no nos ve nadie, podemos hacerlo, no hay problema. Pues los invité a que me contasen. Entonces, después de insistir un poco, uno de los chicos decidió contarme un poco en qué iba su idea, ¿no? Y él era informático, me contó qué es lo que iba a hacer, miré al resto de la sala y les pregunté, ¿habéis entendido algo de qué va esto? Y me dijeron, nada en absoluto. Entonces le volví a preguntar si podía hacer el esfuerzo de trasladárnoslo y lo volvió, dijo, bueno, es que quizás no lo he explicado bien, lo volvió a explicar y volvimos a no entender nada. Entonces el resumen que él nos hacía en el tercer intento fue, es que está en mi cabeza, pero no sé cómo expresarlo. Que esté en nuestra cabeza y que hagamos el esfuerzo de plasmarlo en algo que sea comprensible para todo el mundo. Veréis lo importante que son las abuelas, porque si tu abuela es capaz de entenderlo, es que has hecho el esfuerzo suficiente para explicarlo. Eso nos ayudará a construirlo, a tener toda la perspectiva y toda la visión de ello. En los proyectos empresariales o en los proyectos de los emprendedores, una de las características de los emprendedores es el grado de pasión por el conocimiento que tienen, por lo que van a hacer. Es único, es distinto, no se ha hecho en ninguna parte. Cuando trabajamos con grupos de investigación, la respuesta siempre es la misma, es que esto es tremendo, o sea, no hay nada en el estado del arte que sea similar a esto. Y es cierto, es cierto de una determinada manera, pero también es cierto que hay maneras sustitutivas de hacer las cosas, hay maneras diferentes de hacer las cosas, hay que modular ese grado de pasión que podemos tener, porque a veces nos puede embarcar sin límite en lo que hacemos. Y luego veremos que es bueno que hagamos momentos de evaluación y decir, voy a seguir por aquí o voy a dar un giro y voy a mirar hacia otra parte, o voy a desarrollar las cosas de una manera diferente, ¿no? Y esto es realmente importante, es un resumen, es un mensaje que plasma muy bien muchas de las cosas que vamos a hacer hoy. Y muchas de las cosas a las que os vais a encontrar cuando estéis trabajando con vuestros proyectos. Y es que todo es verdad hasta que se demuestre lo contrario. Vamos a suponer que todo es así y vamos a ver si verdaderamente es así o se puede hacer de una manera distinta y diferente. Bueno, hay muchas fuentes de información, muchísimas, de muchísima índole y naturaleza. Las bibliotecas son excelentes lugares para buscar información. Nosotros estamos ubicados en el campus de la universidad, en un edificio de la universidad, que es un edificio que alberga empresas, y si cruzamos la calle tenemos acceso a la biblioteca de la Universidad de Santiago, que tiene, como todas las universidades, muchísimos libros y nuestra primera fuente de recursos. Siempre hay encima de nuestra mesa libros que hemos sacado de la biblioteca. Son excelentes muestras de recursos. Un amigo mío que estudió filología
decía que había tenido un profesor que lo había marcado mucho y lo primero que les decía en clase cuando empezaban con las clases es que para él lo primero cuando llegaba a vivir a un sitio o cuando se instalaba en un lugar era saber dónde estaba la biblioteca más cercana y cómo podía acceder a ella, ¿no? Entonces, son un excelente recurso de información gratuita. Solo tienes que tener una foto tamaño carné y te hacen el carné y puedes seguir accediendo a ella. Hay muchísimas fuentes de información pues, a través de revistas especializadas, de bases de datos que podríamos encontrar aquí, o revistas temáticas. Hay mucha información en las patentes, por ejemplo, porque una cosa importante es que las patentes otorgan un derecho de explotación en exclusiva. Yo, por haber hecho esa novedad y por haber hecho todo un proceso, tengo un derecho de explotación en exclusiva, pero a cambio ese conocimiento lo tengo que hacer público y a través de un ordenador conectado a Internet podríamos entrar aquí en todas y cada una de las, no todas porque algunas no estarán todavía publicadas, pero en todas y cada una de las patentes que habíamos visto antes. Podríamos descargar el documento en PDF y podríamos ver exactamente qué están protegiendo y de qué manera. Hay mucha información contenida en ellas. Y podemos, algo que va a ir muy enlazado con lo que vamos a ver hoy, preguntar a potenciales clientes o potenciales usuarios, a personas expertas y a personas no expertas, a gente que lleve trabajando mucho tiempo en nuestro ámbito, en nuestro segmento, donde vamos a desarrollar nuestro proyecto, o que no tenga absolutamente nada que ver. Todas las visiones son importantes. Bueno, como os decía antes, o como os estaba comentando ahora, el equipo es una de las piezas más importantes. Y cuando vamos a buscar, dependiendo de cómo sea el proyecto, cuando vamos a buscar financiación o cuando vamos a pedirle a alguien que se sume a nuestro proyecto, que colabore, la idea es una parte muy importante, es una parte que tiene mucho peso, pero también lo es el equipo que está detrás de ello. Y aquellas personas que lo van a llevar a cabo, que tengan cierto empaque, que sean capaces de darle cierto empaque a los proyectos. Mi antiguo jefe en la universidad era un profesor de físicas, hoy ya emérito, que se llama Carlos Hernández. Él creó un poco todo el programa Uniemprende y creó una herramienta de capital semilla que en su momento fue pionera pues a nivel nacional, particularmente en Galicia, porque era para las 3 universidades gallegas, que se llamaba Unirrisco. Entonces era una entidad de capital riesgo especializada en invertir en proyectos surgidos de la universidad, en proyectos que tienen un alto grado de riesgo, pero en los que ellos apostaban económicamente. Entonces él creó un poco, captó a las empresas para que pusiesen dinero para ese fondo, generó un poco la estructura para construirlo, y decía que una máxima que defendía era que prefería una idea regular con un equipo excelente detrás que una idea muy muy buena con un equipo malo detrás. Entonces, si somos capaces de tener un buen equipo que desarrolle una idea que sea, bueno, una idea que nos pueda hacer navegar y flotar, mucho mejor. Y creo que esa valoración es una valoración bastante extendida. Marcos en su taller os comentará un poco sobre inversión y sobre dónde podemos buscar y cómo podemos abordarla, pero creo que es una visión que podemos tener presente. Cuanto más heterogéneos y diversos sean esos equipos, muchísimo mejor. Cuanto más distintas sean las personas y las visiones que tienen, muchísimo mejor, muchísimo más enriquecedor. No hace mucho trabajamos con una empresa, con una spin-off que se llama ImaGames, que venía de un centro TIC, de un grupo de investigación que trabajaba en Big Data, y ese equipo con el que empezamos a trabajar, con el que desarrollamos nuestro proyecto, tenía un investigador principal, un profesor, otro investigador que llevaba menos tiempo, que era un profesor asociado, que llevaba tiempo trabajando, un doctorando y un estudiante de máster. Ese era un poco el equipo de trabajo que teníamos. Una de esas personas siempre tenía, cuando conseguíamos que exponíamos, nos reuníamos periódicamente cada semana y exponíamos un poco el trabajo que habíamos hecho, una de esas personas, uno de los chicos, siempre tenía una visión completamente distinta al resto del grupo. No diré quién porque esto está quedando grabado, entonces no diré quién. Pero al principio eso nos podía retrasar en nuestro trabajo, en nuestra actividad. Pero yo creo que fue una bendición, porque siempre nos hacía cuestionarnos cosas
y nos decía, jo, ahora tenemos que volver otra vez atrás y tenemos que volver a hacer esto de nuevo. Y al final nos dimos cuenta de que eso era positivo, porque empezamos a descubrir cosas, a ver cosas que no siempre nos habíamos dado cuenta de ellas, no siempre las habíamos tenido presentes y no siempre las veíamos así de evidentes. Así que al Pepito Grillo no hay que penalizarlo, hay que darle vía y canalizar un poco la salida de sus cuestionamientos, ¿no? Se pierde mucho tiempo, ¿no? O sea, en un grupo tiene una persona así, Sí. al principio todo te frena, o sea, no avanzas, Ah. ¿no? No solo esto. No eso, que al tener claro. Sí, vale. No, por eso, al tener una persona en un grupo que va diferente al resto, en principio, o sea, el proyecto no avanza, o sea, pierdes tiempo. Sí. Y perder tiempo es perder dinero, ¿no? Bueno, Es cierto, es cierto. Las discusiones están bien, pero tenemos que tener un límite para decidir, ¿no? Nosotros en nuestra oficina, que somos discutimos mucho porque cuando nos llega un proyecto, todas las universidades son diferentes. Hemos trabajado pues, en España con la Universidad de Sevilla, con la Universidad de Granada, con el Parque Científico de Valladolid, con Santiago, que es nuestra casa matriz, con la UOC también, y todas las universidades son diferentes y distintas, y todas te piden cosas que son diferentes y que a lo mejor no hemos hecho en ninguna parte, y hacemos una propuesta y se la pasamos. Pues tenemos un reloj de arena para discutir las propuestas. Entonces ponemos el reloj de arena y decimos, bueno, cuando se acabe el tiempo, se acabó. Y además, la particularidad es que nosotros mismos, no está por escrito, pero es una norma implícita, es que todos tenemos que estar de acuerdo con la decisión final. Estar de acuerdo aunque digas, no estoy de acuerdo, pero no le digas dentro de 5 días, yo ya lo había dicho, eso no iba a funcionar, eso no está bien, ¿no? Creo que sí, que hay que poner un poco de coto, hay que decidir, bueno, vamos a cuestionarnos, vamos a ver hasta dónde llegamos, pero compremos un reloj de arena, 5 minutos, 10, y hagamos que esto fluya hasta un determinado punto y a partir de ahí se acabó. Tomamos una decisión y aceptamos todas las consecuencias de esa decisión. Creo que es una buena práctica. Creo que decías... Eloy, quería trasladarte un comentario de Genial. un alumno que nos está siguiendo por streaming, que se llama Francisco, y dice que en la empresa privada, si llevas la contraria a la corriente principal, ya puedes buscarte otro trabajo, ¿no? Y también dice, de hecho, la dirección se rodea de equipos que piensan igual que ellos. Sí, yo que trabajé en la empresa privada, que tenía mucho ese perfil de una verticalidad, ¿no? La opinión viene de aquí y la vamos asumiendo todos. Y no era fácil disentir o cuestionar las cosas. Sí es cierto, pero creo que también cada empresa o cada organización se organiza como estima conveniente y se desarrolla como estima conveniente. Pero creo que sería muy sano y muy saludable que se admitiese hasta cierto punto las perspectivas diferentes o las perspectivas distintas, porque creo que eso es muy enriquecedor. Al contrario que eso, en la universidad, yo cuando trabajé en la universidad me encontré con un ambiente mucho más propicio a todo eso. De hecho, a veces excesivamente propicio. Tú vete haciendo, desarrolla, trabaja y cuando tengas algo me lo comentas. Entonces te sientes mucho más liberado, pero a veces también es volar o lanzarte sin paracaídas, ¿no? Tenemos que buscar un equilibrio entre ambas cosas. Creo que tenemos que buscar un equilibrio y agradezco mucho la aportación a través del streaming. Bueno, cuando hablábamos de eso, de las diferentes visiones heterogéneas y de las personas diversas, creo que una cosa es importante en esto. Podemos ser diversos y enlazado con lo que tú comentabas de todo tiene que tener un límite. Creo que una cuestión importante a tener en cuenta, un matiz importante, es que tenemos que tener intereses comunes. Al final, todos tenemos que estar allí por un motivo. Todos tenemos que estar, de alguna manera, vinculados a algo o queremos ir hacia algo, queremos ir hacia alguna cuestión determinada. Cuando una cosa que empezamos a introducir en algunos proyectos, cuando empezamos a trabajar en algunos proyectos, empezamos a buscar gente de fuera que pudiese ayudarles a desarrollarlos en ámbitos a los que ellos son ajenos. Por ejemplo, cuando hablaba de esta spin-off anterior,
que venía del área TIC y pertenecían, los 4 miembros pertenecían a un grupo de investigación. Los profesores continuaron en la universidad, el doctorando y el estudiante de máster, ya con el título de doctor, se pasó a la empresa, pero decíamos, bueno, necesitamos dotar esto de una entidad o de una persona que aporte la parte empresarial, ¿no? Y que sea capaz de nutrir un poco ese conocimiento de cómo se gestiona la empresa, porque ellos son muy buenos sentados delante de un ordenador, pero no van a salir a comercializar, no van a buscar inversión, no van a buscar eso. Entonces decidimos salir a buscar una persona que se pudiese subir al proyecto, y la encontramos, y lo hicimos por vías muy convencionales, páginas web de ofertas de empleo y diferentes redes sociales, y hubo mucha gente que entendió lo que estábamos haciendo. No estábamos ofreciendo un puesto de trabajo, porque estábamos empezando, no hay dinero para pagar, estamos ofreciendo una oportunidad en un proyecto, si te quieres sumar a él. Bueno, pues una cosa que hicimos, también propuesta por la persona que vino y se sumó al proyecto, hizo, por así decirlo, las labores de gerente o CEO, como se dice ahora, pues fue esto. Pasamos un cuestionario donde todo el mundo aportó sus intereses comunes, el cómo veían ellos la empresa, ¿no? Qué interés tienes en el proyecto empresarial, cómo te gustaría participar en el mismo, el grado de implicación deseado, qué tipo de empresas crees que se podía generar, cómo te imaginas la empresa en el futuro. Les pasamos el cuestionario, lo evaluaron, 2 días después nos sentamos y empezamos a ver las distintas perspectivas de ellos. Y aunque ellos llevaban tiempo, me refiero a los investigadores, llevaban tiempo trabajando y demás, tenían perspectivas completamente diferentes en muchos aspectos. Y nosotros no las habíamos evaluado, no habíamos evaluado las distintas perspectivas que tenían. Y aquella aportación nos pareció súper interesante, porque de repente los problemas que pudiesen surgir porque alguien tuviese una visión distinta o porque estuviese pensando en una empresa distinta, que pudiesen surgir en 5 meses o en 6 meses, ya no se producía porque ya se había hablado anteriormente. Ya, por lo menos, todos sabemos que aquí hay diferentes perspectivas, diferentes apuestas, y si todos las aceptamos, pues entonces el problema es menor, es un problema observado, es un problema resuelto, ¿no? Así que a partir de ese momento empezamos a introducir esta herramienta, que es un pequeño cuestionario en el que podrían ser estas preguntas, pero pueden ser otras distintas, siempre y cuando nos ayuden a discernir cuáles son nuestras motivaciones para estar en el proyecto, qué es lo que queremos tener una empresa grande, una multinacional, algo que se coma el mundo, o queremos tener una empresa pequeña, tranquila, que nos permita sobrevivir. Es bueno que tengamos esos intereses comunes, claros y evidentes desde un principio, y es algo que ahora hacemos con cualquier proyecto, ¿no? Hacer una evaluación primera, darles el cuestionario, que respondan individualmente, y luego nos sentamos y vemos las distintas opiniones. Bueno, esto es un equipo de trabajo heterogéneo. No he podido encontrar ninguno más heterogéneo. Sin embargo, todos comparten, yo creo que toda la gente que está aquí es diferente, ¿no? Sin embargo, creo que todos comparten un interés común, que es hacer la saga de la Guerra de las Galaxias, porque son todos los actores así principales de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Se puede ir de traje o se puede ir de camisa y pantalones de salir a caminar un domingo, o se puede ser súper alto y se puede ser muy bajo. Todos tienen un interés común y todos son imprescindibles, todos cumplen su papel, todos cumplen su trabajo, todos encarnan un papel protagonista en mayor o menor medida e importante en mayor o menor medida. Lo que hoy no tiene importancia, mañana puede serlo. Seguramente siempre sucede así, algo que podemos darle poco peso y poca importancia, llega un momento en el que acaba teniendo su protagonismo. Bueno, tenemos que tender a hacer equipos diversos y diferentes.